Claro. Decidan ustedes. ¿Mm? Bueno. Si me permiten, yo creo que te puede ayudar a decidir un poquito lo que vamos a ver ahora. Porque en sí el tamaño del emprendimiento, a los efectos del proyecto de inversión, no es algo tan determinante. El tema es que, en términos generales, vos podés tener un edificio de 30 pisos o uno de 10, pero si los pisos son repetitivos, en realidad vos lo que analizás básicamente es un piso, ¿me entendés? La superficie de un piso. Bueno, ¿arrancamos con la planilla, Sí, María? sí, yo creo que ya están todos, Felipe. ¿Ya están todos? Sí, Bueno, sí. hoy en la clase de hoy vamos a ver cosas que son muy, pero muy importantes. En primer lugar, yo les había comprometido mostrarles y darles el formato básico para el proyecto de inversión, para que no tengan que empezar de cero. Y amén de eso, luego, después Marianela les va a dar toda la parte económica financiera del cálculo de los proyectos de inversión. Entonces, yo les voy a mostrar, en primer lugar, para eso voy a compartir pantalla, está en la plataforma, lo pueden bajar de ahí, en una carpeta, que la carpeta se llama Guía Plan de Negocios, guión ejemplo de plan de negocios, o de PN, guión flujo de fondos, ¿sí? Ahí van a encontrar estos archivos, ¿sí? Vamos a empezar con el primero, para lo cual voy a compartir pantalla y brevemente vamos a ver de qué se trata cada uno. Bien. A ver, acá creo que tenemos el primero. Bien. Bueno, el primero, ¿ven ahí o no? Sí, ¿Pueden ver? profe. Bien. Sí. Este está en formato de Word, ¿sí? Ejemplo de la estructura de un plan de negocio. Si ustedes se fijan, obviamente esto es muy elemental, pero les va a servir mucho. ¿Por qué? Porque acá viene, por ejemplo, el resumen ejecutivo, ¿sí? Acá dice hacer al final del proyecto. ¿Por qué? Porque los datos que figuran en el resumen ejecutivo, ¿se acuerdan qué era el resumen ejecutivo o no? A ver, Agustín Leguizamón, ¿qué era el resumen ejecutivo? ¿Te acuerdas? Eh, era, bueno, eso que está presentando en pantalla. Esto que estoy presentando. Bueno, recuerden que el resumen ejecutivo, más allá de eso que estoy presentando, como dice Agustín, se trata de destacar en una hoja, las cosas más importantes del proyecto. Y es lo que motiva tanto a los inversores como a los compradores a seguir leyendo el proyecto, ¿no es cierto? O sea que es muy importante el resumen ejecutivo. Bueno, fíjense que acá dice el siguiente proyecto consiste en el mismo será que serán departamentos, esto, lo otro. Esta involución es promovida por, hay que destacar quién la promueve. El desarrollo estará a cargo de quién. La planificación de la obra, la organización jurídica. Ojo, esto puede no estar, no es lo más importante, ¿sí? Después, brevemente, en 3 renglones, qué es lo que ocurre con el mercado inmobiliario, qué es lo que ocurre con la demanda, ¿sí? En relación a la oferta actual y potencial, creemos que, obviamente, que es buena, que es interesante, la competencia. Se estima un escenario de venta, que es lo que ustedes han previsto, la inversión inicial es tanto, ¿sí? Y de ahí los indicadores, ¿sí? Fíjense, la rentabilidad es tanto, el plazo tanto, se recupera la inversión en tanto, el TIR, la TIR y el BAM que tiene el proyecto, por lo tanto es un emprendimiento viable, ¿sí? Ese es el resumen ejecutivo. Después, ¿qué sigue? Historia del proyecto, la naturaleza del proyecto, el plan organizacional, ¿sí? O sea que esto es un esquema de lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? El análisis del mercado,
básicamente. ¿Mm? ¿Está claro o no? Bueno, así que se los doy prearmados para que ustedes vayan teniendo una guía. ¿Ok? Bien. Vamos ahora a ver, en segundo lugar, ¿están viendo esta planilla de Excel o no? No, seguimos en el Word. Voy a tener que dejar de compartir y voy a tener que volver a la planilla de Word. Bueno, denme un segundo, vamos a compartir pantalla. Vamos a buscar esto. Bueno, ¿ahora están viendo este Excel o no? Sí. Genial. Fíjense que este Excel, acá abajo tiene 4 pestañitas, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué dice las pestañas abajo? Costo de construcción es una, plan de inversiones es otra, precios de ventas es otra, plan de ventas es otra, flujo de caja es otra. O sea, son 5 pestañitas, ¿sí? Bueno, fíjense que esta primera planillita nos permite en algún punto, ojo, no tienen que hacerlo ustedes igual, este es un ejemplo, ¿no? Si ustedes se fijan, este es un edificio que tiene 8 pisos y tiene una planta baja, un entrepiso, 21 cocheras, etc. Lo primero que nosotros hacemos es un balance de las superficies. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que tenemos que hacer un balance de superficie para estimar el costo de la construcción? A ver, ¿qué dice Belén Estrada? ¿Por qué? ¿Por qué, Belén? A ver, ¿qué dice Belén Guerrero? ¿Por qué tenemos que hacer un balance de superficie del edificio para estimar el costo de construcción? ¿Qué opinas? Carolina Vilte. Ángel Corrales. Para determinar la cantidad de materiales que vamos a usar. Bueno, sí, podría ser, podría ser. Pero ¿a efectos de qué? Bueno, Para a estimar ver, la inversión inicial. también. Nosotros lo que necesitamos es estimar el costo de construcción de todo el edificio, ¿sí? Para estimar en esta primera instancia el costo de construcción del edificio, lo más importante cuando usamos un método de comparación, como vamos a usar ahora, un método de comparación, es saber cuántos metros cuadrados tiene ese edificio, ¿sí? Una vez que sepamos cuántos metros cuadrados tiene, si lo multiplicamos por un costo estimado por metro de un edificio de similares características, que podemos buscar una fuente más o menos confiable, que puede ser el Copaipa o puede ser alguna otra, vamos a poder establecer, en base a los metros que tiene el edificio, un valor total, en este caso, si ustedes se fijan, estamos hablando de 38 millones, creo que es casi 39 millones. Entonces, lo primero que hacemos lo ponemos al edificio totalmente desguazado piso por piso, ¿sí? Entonces, nosotros arrancamos piso, tipología, si tiene alguna otra identificación, puede ser, si son departamentos, puede ser 1 al 7 o podría haber sido de la A a la F. ¿Cuánto es la superficie cubierta que tiene? ¿Sí? Bueno, en el caso de las cocheras, son 21 cocheras, de la 1 a la 21, ¿no? Y la superficie tiene 582 metros. No tiene superficies comunes ni amenities, la computamos entera y acá ponemos que tiene un costo de 500. Ojo, esto es todo aleatorio, ¿no? No quiere decir que ustedes tienen que averiguar cuál es el costo
Una cochera obviamente es una estructura de hormigón prácticamente pelada, no tiene gran infraestructura. Entonces ese nivel estimativamente nos va a costar esta plata. Obviamente si ustedes lo trabajan a esto en Excel y el costo de esto es 300, esto está trabajado en 500 UBI, ¿no es cierto? Bueno, suponete que ustedes obtengan que 450 UBI o pesos, después lo transforman en UBI, eso va a depender. Entonces este es el costo de ese nivel. Bueno, vamos a la planta baja más el entrepiso. Vemos los planos, resulta que está el local 1, el local 2, ¿sí? El local 1 tiene 140 metros, el local 2 tiene 180 metros. Después tenemos el laundry. Estos son los amenities, ¿sí? Fíjense, superficie. El laundry es la lavandería, o sea que tiene esa posibilidad. El hall de acceso y de la escalera tiene, eso es superficie común, 29 metros. El acceso a las cocheras son 19 metros. Bueno, todo esto, si nosotros lo sumamos, en definitiva nos da 750 UBI por metro por el total de la planta, ¿sí? En este caso, si nosotros sumamos todo eso, nos va a dar 409. Por 750, esto está expresado en cualquier moneda, yo digo UBI, pero ¿cuánto es el costo hoy de la construcción? Y puede ser 75.000 pesos, ¿no es cierto? Puede ser 60.000 pesos. Y acá obtenemos el valor del costo de construcción de esa planta baja. ¿Hasta acá se entendió lo que estamos haciendo o no? Sí, sí. Se entendió bien, es bastante simple y de lo que se trata es de tener la documentación para poder ir armando esto. Fíjense que este edificio, en términos generales, prácticamente, del primero al tercer piso, tiene las mismas cantidad de unidades con metros muy aproximados, varía muy poquito, ¿sí? Entonces, en el piso 1 tenemos departamento 1, 2, 3, 4, 5. Vamos y medimos en los planos, ¿sí? ¿Cuánto es toda esa superficie? Bueno, acá la tenemos. La superficie común, que ustedes saben a qué corresponde, la superficie común son las palieres y la escalera que tienen, ¿sí? Sumamos todo, eso nos da 344 metros. Por 1.500, bueno, ¿por qué está puesto más caro que la planta baja? Porque la planta baja son locales, ¿no es cierto? Hay que buscar cuánto es el costo del metro cuadrado de unidad de departamento, donde hay instalación eléctrica, instalación sanitaria, etc. Bueno, tenemos el costo de construcción del primer piso. Así hacemos con el segundo, bueno, prácticamente el segundo y tercer piso son exactamente iguales. Y de ahí tenemos cuarto, quinto y sexto pisos también exactamente iguales. Ahí se disminuye, hay un retranqueo en el edificio, se disminuye de 7 a 5 departamentos. Las superficies comunes siguen siendo la misma, y esto es lógico, porque la superficie de paliere y de escalera, en términos generales, no disminuye. Necesitamos la misma escalera y los mismos pasillos para acceder a estas unidades, ¿sí? Pero sí disminuye la cantidad de metros totales de ese piso. El costo de construcción es el mismo, porque se trata de la misma tipología de unidades. Bueno, y así vamos haciendo con todo, hasta que llegamos a el último nivel. Particularmente este edificio, que yo había puesto de ejemplo en su momento, sobre el que construí esta planilla, el séptimo y octavo piso son departamentitos dúplex. Por eso dice acá séptimo y octavo. Son 5 departamentos, pero tipo dúplex, ¿no? Es un modelito que diseñé en su momento. Y la superficie común es esta para los dos niveles. Eso nos da una superficie total de 331 metros, multiplicado por la misma tipología de unidades, nos da este valor. Si nosotros sumamos todo, tenemos el supuesto costo de la construcción o el estimado del costo de construcción del edificio. ¿Está claro lo que se hizo acá? Sí, profe.
Los quiero escuchar a todos. ¿Alguno tiene alguna duda? Porque Sí, se lo que vamos entendió. dejando atrás no volvemos, ¿sí? Sí, Sí, está profe, ¿y claro. ese ¿Alguien tiene costo por alguna metro duda? cuadrado, en dónde se averigua? Bueno, tenés muchas fuentes. Una de ellas es el Copaipa, ¿sí? El Copaipa, si vos entrás, vas a encontrar los precios por metro cuadrado, los costos por metro cuadrado, en definitiva, de diferentes tipos de construcción, de edificio, de vivienda, galpón, ¿sí? Y si no, podés buscar en otras fuentes, hay muchas. Hay muchas fuentes para comparar, las revistas de arquitectura, las cámaras de la construcción, el mismo INDEC, como elabora todos los meses reconstruye un edificio, te da mes a mes los valores. Ahora, nosotros a este costo de construcción, cuando lo calculemos, lo vamos a hacer a una fecha, ¿no es cierto? Supongamos que ustedes tomen el costo de construcción que les da el Copaipa para el mes de abril, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para ponerlo en moneda constante, en moneda indexada? Vamos a dividir ese costo por el valor que tenga el UBI a abril, ¿sí? Entonces ya lo vamos a trabajar a partir de ese momento como una moneda indexada. ¿Está claro? Sí, profe. No me quedó muy claro, ¿puedes repetir esta última parte? ¿Cómo hacemos para mantener constante la moneda? ¿Vos estuviste en la clase pasada? Sí, Bueno, ¿te acordás que habíamos visto que el Banco Central da un valor de lo que es la unidad de vivienda que se va modificando con el paso del tiempo por la inflación, ¿sí? Pero esa es una moneda indexada como puede ser el dólar, que va variando, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el UBI es el más adecuado porque su variación está directamente relacionado con la variación del costo de la construcción. Entonces, suponete, ¿quién me consultó recién? ¿Cómo es tu nombre? yo, Mateo, Gamino. Mateo, suponete que este valor que nosotros obtuvimos acá, que acabo de agrandar, suponete que este valor lo vamos a poner como pesos. Suponete que fuera 3.899.990 pesos, ¿sí? ¿Está bien? Suponete que vos quisieras poner estos 3.899.990 pesos, lo quisieras poner en moneda dólar. ¿Cómo harías? Y lo divido por el precio del dólar. Muy bien, haces más este valor dividido, ahí está. Dividido, ¿cuánto está el dólar ahora? Yo hoy compré a 150,50 hoy, ¿no? Compré ese valor, así que vamos a tomar eso, aquí está esta maca, hay que ponerle coma en vez de punto. Bueno, listo. Nos dio 0. ¿Por qué nos dio 0? Es que creo que tienen que poner igual. No, Ah, no sé muy si va a ser bien. más. Igual no el más. Veamos. No, Yo creo que nos está sí, dando. está bien ese igual, Capaz pero que al capaz que peso le la tengo que cantidad de poner. los ceros que especificó. Sí, puede ser. Pesos. Veamos. ¿Desea aceptar la corrección? Sí, le pongamos, a ver. Bueno, veamos acá. Vamos a copiar el formato. Capaz que está en otro formato. Debería más, porque ya ese ya es el formato de la celda, el más, perdón, el signo peso. Así sí. ¿Por qué me está dando así? Me vuelve a corregir. Bueno, vamos a hacer la operación. Más 4 millones de pesos, ¿sí? Dividido en 150, ¿sí? Bien. ¿Está bien? Sí, yo Nada lo más hice que, con la calculadora, daba 26.000. perfecto. La diferencia, ¿qué son estos 26.000 ahora? Son dólares. Muy bien,
Muy bien, muy bien. Estos 26.666 son dólares. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, si nosotros pensamos a qué momento son 26.666 dólares, el cambio, ¿cuándo lo hicimos? Hoy. Hoy. O sea que son 26.666 dólares a hoy. ¿Está bien? Si nosotros este valor lo llevamos a de acá a un año vemos cuánto está el dólar, ¿cómo haríamos para saber de acá a un año en pesos cuántos son 26.666 dólares? Lo multiplico por el valor del dólar en ese momento. Perfecto. Bueno, el UBI no es ni más ni menos que otra moneda como el dólar. Si vos entras al Banco Central, te va a dar los valores del UBI para todos los días, ¿sí? Entonces, suponete que vos entres al Copaipa, y que el Copaipa te diga que el costo de la construcción es 1.500, no te va a decir eso, porque debe estar en 50, 60, pero suponete que fuera 1.500 al mes de abril de este año. Entonces vos buscás el valor del UBI de abril de este año y dividís este valor, 3.899.000, lo dividís por el valor de UBI del mes de abril. ¿Está bien? Supongamos que tomamos el valor del UBI, a ver si alguien me ayuda y me pone el valor del UBI al 30 de abril, por ejemplo. ¿Cuánto es? A ver. ¿Cuánto es el UBI al 30 de abril? Un UBI 80,35 pesos argentinos. Al 30 de abril, ¿sí? Sí. Entonces, nosotros vamos a dividir el precio ese en 80,35. Bueno, nos vuelve a dar esto, no sé por qué. Algo pasa, no sé por qué no me está dando. Algo pasa. Pero bueno, vamos a dividir 4 millones de pesos. Son 48.500. 4 millones dividido en 80,35. Ingeniero, yo pasé el del 31 de mayo. Perdón. 31 de mayo, no. Es lo mismo, está igual. No, ¿Sí? del A otro le sale 30 de 70. abril al 31 de mayo no puede ser nunca Perdón, el es mismo. que. Yo Claro. encontré que era Es- de 77,67. Ahí está ese. 67,60. Perdón. Bien. Sí, así. Es muy importante que tomen el valor al mes en el que han sacado el metro cuadrado de comparación. En este caso, estamos hablando de 51.499 UBI. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. ¿O no? Bien. Bueno, perfecto. Nosotros sabemos que en UBI el costo total de esta obra a abril, al 30 de abril, era 51.499. Como esto se va actualizando con la variación del costo de la construcción, el UBI se mantiene constante, pero lo que va variando son los pesos. Si nosotros quisiéramos saber cuántos pesos necesitamos ahora al 30 de mayo, dame el valor del UBI al 30 de mayo, ese sí es 80,35. 80,35. Bien. Fíjate cuántos es hoy, cuánto. En UBI es lo mismo, pero fíjate en pesos cómo ha variado la diferencia entre esto y esto. Bueno, no sé qué les pasa a esta. Por algún motivo, pero fíjate vos que la diferencia, así a ojo de buen cubero, 3.900.000,
a Son 4.130.000, tenés 230.000 pesos de diferencia. ¿Qué opinás? Porcentualmente es una diferencia interesante. ¿Se entiende por qué tenemos que tomar el valor del UBI para llevarlo a UBI a la misma fecha o al mismo mes que nosotros hicimos el análisis del costo del metro cuadrado? ¿Se entendió por qué lo hacemos? Sí, sí se entendió. Perfecto. Felipe, Así como vamos, disculpa, sí, en la página del consejo está hasta marzo el costo de la construcción, 65. perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a tomarlo hasta marzo al costo de la construcción. Bien, entonces, ¿qué UBI van a tomar? ¿Qué valor de UBI van a tomar para poder transformar los pesos que van a obtener a marzo en UBI? ¿Qué valor van a tomar? El valor del V marzo. ¿El de qué mes? De marzo. El de marzo, perfecto. El de marzo. Y si ustedes quisieran saber a hoy cuánto les costaría, aún teniendo el de marzo, lo multiplican a ese valor que obtengan por 80,35, que es el valor del UBI hoy, y saben perfectamente cuánto es lo que le va a costar ese edificio a hoy. Entonces es facilísimo actualizarlo cuando lo trabajamos en una moneda indexada relacionada, como es el caso del UBI. ¿Se entendió? No escucho. Sí, profe. ¿Se entendió? ¿Seguro? Sí, Listo. sí. Sí. Bueno. Sí, se entendió. Ahora, resulta ser que nosotros, el costo de ese edificio, el costo ese, que ya lo hemos puesto en UBI, tenemos que establecer a lo largo de los meses que va a durar la obra, ¿sí? A lo largo de los meses que va a durar la obra, tenemos que establecer el plan de obra o el plan de inversiones, ¿no es cierto? Plan de inversiones en obra. Bueno, particularmente acá yo les di un modelito cualquiera, ojo, no tiene por qué ser este, yo simplemente les muestro. Esta es una obra que se hace en 20 meses, ¿sí? En 20 meses. Fíjense, yo acá digo que plan de inversiones, digo que el mes cero, obviamente vamos a tener cero. Estamos hablando no los meses del proyecto de inversión, sino los meses que va a durar la obra, ¿no? Recuerden que el proyecto de inversión demora más porque empieza con la idea, después hasta que hacemos la preventa, bueno. Pero nosotros de obra vamos a tener, fíjense, cuando llegamos al 100%, en rigor de verdad, llegamos en el mes 18, con los 3.900.000 y pico. Bueno, 18 meses de obra más 0, 19. Bien. El primer mes, nosotros proponemos que la obra va a avanzar 3,5%, el segundo mes 4,5%, el tercer mes 5%, el cuarto mes 6,5%, el quinto mes 7, 6,7%, 7,5 el séptimo, 8,50 el 8, así sucesivamente establecemos un plan de obra. En la obra, entonces, esos porcentajes. Acá arriba están los porcentajes mensuales y acá abajo vienen los porcentajes acumulados. ¿Sí? ¿Cómo se logran los acumulados? Muy fácil. El 3,5 del primer mes sumado al 4,5 del segundo mes da un acumulado de 8. Los 8 de acumulado al segundo mes más los 5 que hacemos el tercer mes da 13 y así sucesivamente hasta que llegamos al mes 18 con la obra terminada al 100% y el total, ¿sí? Los 3.905.000 que nos va a costar la obra totalmente invertidos. ¿Está bien? ¿Se entendió eso o no? ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Bien. Sí. Ahora bien, podemos graficarlos, podemos graficar eso y más o menos nos tiene que dar una semi campana de Gauss si nosotros graficamos los porcentajes acumulados. Si graficamos los porcentajes mensuales, nos da una campana de Gauss o lo más parecido a una campana de Gauss, ¿sí? Bien. Ahora, nosotros ya establecimos en porcentaje cuánto vamos a gastar por mes.
Vamos a ver cuánto necesitamos en UBI o en peso, es lo mismo, porque nosotros lo podemos convertir a como queramos, ¿sí? Bien, dividiendo el total del costo de la obra por el porcentaje, vamos obteniendo el porcentaje en pesos ya, o sea, la cantidad en pesos que vamos a invertir mensualmente, que es lo que vamos a necesitar todos los meses para la obra, y abajo el acumulado, ¿sí? Obviamente ya sabemos que el mes 18 invertimos la totalidad y el último mes se invierte en 136.675, ¿sí? Terminamos de invertir eso y terminamos la obra el mes 18. ¿Está claro? ¿Está claro hasta acá o no? Sí, sí. Hay un desfasaje acá con estos 1, porque fíjense que nosotros acá tenemos un mes 0, o sea que al gráfico lo tienen que acomodar para que, si van a graficar desde que inicia, digamos, el inicio tiene que ser 0 para que les coincida. Bueno, pero se entendió lo que hicimos acá, es algo muy simple, pero es muy importante que lo entiendan. Obviamente estos valores que ustedes van a calcular acá, para trabajarlo en moneda constante, ¿en qué moneda lo van a poner? En UBI, muy bien. En UBI, porque si nosotros lo tendríamos en peso, no sabemos cuánto es lo que vamos a tener que gastar el mes 7, porque del mes 1 al mes 7 va a haber inflación, va a haber variaciones de precio. ¿Quién refleja esas variaciones? El UBI, porque el UBI se actualiza con la variación del costo de la construcción. ¿Entendido? Ingeniero, una consulta. ¿Por qué dejó de invertir? ¿A dónde había estado el 100%? A ver, ¿el mes 15? No, Por ejemplo, el mes, ante el cuando 19. termina la obra. Termina la obra Ya acá está en el mes terminadísimo. 18. Claro, terminaste la Y obra. los... Ah, ¿Cuándo bien, vas a terminar la obra? Cuando inviertas el cuando haga el 100%. 100%. ¿Sí? Bien, Ahí termina la obra, ¿ves? bien. Lo que pasa es que esta Bueno, planilla estaba hasta 24 meses. En realidad listo. habría que sacarle estos 24 para que pero bueno, si es un modelo, ¿no? Es un Bien. modelo de planilla que dice primero 24, después la obra se hizo a 18. Bueno, ¿está entendido esto o no? Sí, Fíjense que ya tenemos dos cosas muy importantes. Obtuvimos rápidamente y fácilmente, con un método comparativo, obtuvimos el costo de la construcción de todo el edificio. No tuvimos la necesidad de hacer el cómputo, el presupuesto, saber cuántos materiales, no. Usamos un método comparativo que es más o menos aproximado y para este proyecto sirve. Obviamente, cuando ustedes vayan a hacer un proyecto de inversión de verdad, van a tener que hacer todo lo que vamos a aprender el cuatrimestre que viene, hacer el cómputo, el presupuesto, etc. ¿Sí? Acá, con esto, nos da un valor aproximado, pero no es menor, porque para hacer un análisis primario, estático, con esto nos sobra, y es bastante aproximado, porque los costos de construcción por metro de unidad se usan bastante para aproximaciones, y la aproximación que nosotros necesitamos acá nos bate y nos sobra. Lo segundo que tenemos, hemos establecido un plan de inversión. O sea, vamos a decir en cuántos meses vamos a hacer la obra, cuánto vamos a gastar mes por mes. Esto lo dimos nosotros, ¿sí? Y ya lo tenemos, ya sabemos cuánta plata vamos a necesitar cada mes en UBI a moneda constante, ¿sí? Bien. Vamos ahora a cómo se establecen los precios de venta de las unidades, ¿sí? Los precios de la venta de las unidades nosotros podemos usar en algún punto lo mismo que hemos usado o algo parecido para determinar el costo. Fíjense que nosotros, si tenemos los metros cuadrados propios de la unidad, en el caso este son las cocheras, hay un valor siempre que el mercado es el que lo dice, ¿sí? En este caso 650, las cocheras, las unidades 2945, ¿ok? Eso está puesto en UBI también. Y así nosotros vamos a tener el precio total de venta del edificio. ¿Está bien?
Ahora, ¿de dónde sacamos nosotros los valores de venta del metro cuadrado? Del estudio de mercado. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a relevar edificios asimilables o que estén a la venta en zonas semejantes, piden los precios de los departamentos, lo dividen el precio de la cantidad de metros de cada unidad y van a tener el precio por metro al que está vendiendo la competencia. Y ahí tendrán que ustedes adoptar una política. O vendo más caro porque el mío es mejor, o vendo un poquito más barato porque quiero, digamos, ganar mercado. En fin, eso es una decisión. Pero así lo vamos a obtener, que es como se hace. ¿Está bien? ¿Se entendió esto o no? Sí, sí. Listo. Ahora, cuando nosotros vendamos las unidades, vamos a tener que establecer una metodología de venta. Nosotros vamos a hacer un plan de ventas. Por ejemplo, en este plan de ventas que ustedes van a ver acá, se los voy a agrandar un poquito. ¿Cómo decimos nosotros que vamos a vender las unidades? Vamos a vender con un anticipo del 10%. Suponete un anticipo puede ser una seña, una reserva. Luego vamos a hacer un boleto cuando tengamos ya un porcentaje importante de las unidades vendidas, un 30-40%, ahí también me tiene que dar otro 10%, un 60% lo pueden pagar en cuotas a lo largo de la obra. Cuando yo se lo dé al departamento, me pueden pagar otro 10%, y cuando le firme la escritura, a lo mejor a los 30 días, un 20%. Entonces, ahí tenemos completo el valor del departamento. El 100% lo hemos cobrado. Ahora, esa es la primera parte. La parte más interesante es establecer un plan de venta que sea razonable. Fíjense, en ese plan de ventas vamos a proponer nosotros un ritmo de venta. Nosotros vamos a decir, el mes 0 obviamente vendemos 0, el mes 1 vamos a vender un 10%, el mes 2 un 5, el mes 3 un 5, el mes 4 un 5, o sea, vamos vendiendo un 5% mensual. No es nada descabellado, esto es simplemente un ejemplo. De manera tal que cuando nosotros lleguemos al mes 19, que vendemos el último 5%, ya hemos cobrado para el mes 20 el total. ¿Está bien? Obviamente, como nosotros vamos vendiendo porcentajes mes a mes, y de ese porcentaje vamos cobrando en base a esta estructura, ¿sí? Cuando nosotros tengamos en cuenta el primer mes, ¿qué vamos a tener cobrado? En fin, fíjense, vamos a tener cobrado el anticipo, el boleto, ¿sí? Un 10%, y vamos a tener cobrada esta cantidad de cuotas de preventa, ¿sí? El total de ingresos va a ser la suma de las dos. Ahora, el mes siguiente, nosotros vendemos un 5%. Entonces, el 5% es este valor, ¿sí? Y a las cuotas de preventa se le suma la cuota de este más lo que hemos vendido este mes, ¿sí? Pero obviamente, la cantidad de cuotas que nosotros le vamos a cobrar al que entró el mes 2 son mucho menos, es una cuota menos que al que entró el mes 1. Al que entra el mes 3, obviamente ya va a tener un mes menos, o sea, la cuota le va a ir subiendo, porque nosotros tenemos que tener cobrado cuando terminemos el 60% de las cuotas. Entonces eso te da una escalerita. Bueno, acá en definitiva hay un grafiquito. Nosotros vamos cobrando y donde decimos que tenemos cobrado ya el 100% el mes 20. ¿Sí? Ingeniero, Sí. en el caso de que alguien se acople varios meses después, lo que se hace, ¿se cobra el anticipo para ponerse al día o se redistribuye Se le entre el cobra resto de el las cuotas? anticipo, se le cobra la totalidad de lo que ya tendría que tener pagado otro. Se le cobra el anticipo
Depende en qué mes entre. Si entra cuando está terminada la obra o cuando está por terminarse, te tiene que pagar la totalidad. Pero si el tipo entra, por ejemplo, en el mes 4, le podés cobrar el anticipo y el saldo cobrárselo hasta la cuota 18. O sea, le dividí el saldo en 18 cuotas. Eso, digamos, es todo negociable. Yo acá tengo una estructurita, pero esto no quiere decir que se vaya a respetar. Lo que sí vos te tenés que garantizar es que tengas cobrado la mayor cantidad posible para poder financiar la obra dentro del plazo de la obra. Porque si no vas a tener que salir a buscar financiamiento y demás, ¿me entendés? ¿Me comprendés? Pero justamente por eso esto se llama plan de venta, porque uno propone, pero hay que proponer en base a la realidad. Yo te digo que esto es más que conservador, decir que voy a vender un 5%. Yo no empezaría un edificio si no tengo vendido por lo menos el 30 o el 40%. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque tener un 10% vendido, si es un edificio de 20 departamentos, son 2 departamentos, ¿me entendés? No vas a tener suficiente dinero como para arrancar. Y por otra parte, ustedes averigüen, van a tener que averiguar para el estudio de mercado cómo se venden las unidades. Nadie te pide un 5%, un 10%. Vos entrar, tenés que poner un 20, un 30% cash y después el resto lo vas pagando en el transcurso de la obra. Pero bueno, por eso se llama un plan de ventas, porque uno lo diseña y en base a eso estima los ingresos que va a tener. ¿Está bien? Acá vos sabés que vas a ir teniendo todos estos ingresos hasta que llegas al mes 20 en base al plan que nosotros hemos propuesto y ya tenés cobrado el 100%. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Y cómo lo has cobrado? Bueno, acá si ves porcentualmente, bueno, acá tenés cobrado en base a cada una de las cosas que has propuesto. ¿Está claro esto o no? Sí, profe. Bien. Buenísimo. Entonces ya tenemos 4 cosas importantísimas. Establecimos el costo de construcción en base a un método comparativo, lo llevamos a UBI para que sea una moneda constante, al momento en donde tomamos el metro cuadrado, es la referencia que vamos a tener. Luego hicimos un plan de inversión en obra, establecimos qué porcentaje vamos a ir invirtiendo mes a mes. Luego hicimos el estudio de mercado y determinamos los precios de venta de las unidades. También las unidades se venden por metro. Cuanto más grande es la unidad, más cara es. Pero también acá les digo que, por ejemplo, es factible las unidades más pequeñas venderlo a un precio más caro por metro que las más grandes. Es factible, así como las unidades que dan a la calle, o las unidades más altas, o las que tengan alguna característica interesante, como ser el penthouse, lo pueden vender a un precio más alto. Acá es donde ustedes van a establecer esa diferencia. No en el costo, porque construirlas todos cuestan igual. Pero el precio de venta sí, en base a un estudio de mercado y demás, pueden establecer diferencias. Bien. Luego, también se presupone un plan de ventas. Entonces, nosotros tenemos lo que nos va a ingresar, que es el fruto de la venta en base a este plan. Si nosotros decimos que vamos a vender un 5% en base a este formato el primer mes, vamos a tener esta cantidad el primer mes, esta cantidad el segundo mes, esta cantidad el tercer mes. Entonces, estamos haciendo una estructura de ingresos probable, ¿sí? Y con esto ya podemos ir a construir nuestro flujo de caja, ¿sí? O flujo de fondos o cash flow. Obviamente esto es un modelo nada más, no está ni siquiera analizado en profundidad, están algunos conceptos que ustedes tienen que tener en cuenta. Pero con todo esto que nosotros hicimos ya estamos en condiciones de armar el flujo de caja. Fíjense, bueno, nosotros establecemos el terreno, hay que pagarlo, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, particularmente en este caso, el terreno se ha permutado o se permuta, como es bastante común, por un porcentaje de superficie, por un porcentaje de la superficie del edificio. En este caso es un 15%, ya sea que se la entreguen a la superficie o que se lo paguen, ¿no? Este es un valor techo. Generalmente los terrenos se pueden permutar por metros cuadrados y el valor normal es entre un 10 y un 15% del emprendimiento. Bien. Luego está el avance de obra. ¿De dónde sale este avance de obra? De nuestro plan de obra, fíjense. Plan de inversiones C13. Si ustedes se van a
plan de inversión C13 van a tener que es el avance mensual de la obra, ¿sí? Plan de inversiones, fíjense, C13, no es otra cosa que lo que ustedes ya establecieron que van a gastar. Entonces, de esa manera van armando esta planilla. Honorarios profesionales, ¿sí? Acá tenemos la base acumuladora. Honorarios profesionales. Los honorarios profesionales, fíjense, están puestos acá como un 3% del avance de la obra. En términos generales, los honorarios profesionales por proyectos, dirección y demás, pueden andar entre un 3 y un 5%, ¿sí? Gastos comerciales también están puestos como un porcentaje, pero ¿un porcentaje de qué? Están puestos como un porcentaje de lo que se vende, ¿no? Están puestos como un porcentaje de lo que se vende. Ahora, acá en el mesero hay puestos unos gastos notariales que tienen que ver con la constitución del fideicomiso en su momento. Y acá tenemos el total de los egresos ya, ¿no es cierto? Estos son los egresos de construcción, que son los más importantes, y el resto, bueno, ya tenemos 10.000 el primer mes, más 157.000, tenemos un acumulado entonces de egresos de 167. Este es el total de los egresos, ¿sí? 167.000 pesos el segundo mes, 10.000 pesos el primer mes. En términos generales tenemos gastos varios, contingencias, gastos comerciales, puede haber algún otro que ustedes quieran poner. Ahora vamos a los ingresos. Los ingresos, el primer mes, o el mes 0, no nos ingresa nada. El mes 1 nos está ingresando esto, plan de ventas, obvio. Nosotros ya establecimos un plan de ventas y de ahí es que trasladamos el valor, ¿no es cierto? Bueno, es el único ingreso que vamos a tener, no vamos a recibir otro. ¿Está bien? Es el único ingreso que vamos a tener, no vamos a recibir otro. Y así hacemos mes a mes y vamos poniendo todos los ingresos mensuales y acumulados que vamos a tener, de tal manera que al mes 20 vamos a tener la totalidad del emprendimiento cobrado y el total de los gastos que se hacen, incluyendo obviamente todos los conceptos que han visto. Hecho esto, ahora les Ingeniero. pregunto. Sí. ¿De dónde vienen esos ingresos por posesión a partir del mes 20? ¿Qué es lo que me está haciendo sumar? Bueno, vos en el plan de ventas, podés suponer cómo vas a ir cobrando, ¿no es cierto? Si vos te vas al plan de venta, fíjate, mira, plan de venta. Bueno, en el plan de venta habías dicho que cómo iba a cobrar los departamentos, un anticipo, cuotas, y a la posesión cuando lo entregas al departamento, el 10%. Y eso, todo eso lo tenés que reflejar. Lo tenés que reflejar en el flujo de fondo. Esto es solo ejemplificativo, ¿no? Vos podrías establecer el mecanismo de pago que más te guste. En realidad tenés que ver cómo está vendiendo la competencia y más o menos andar por ahí, porque si la competencia te da para pagar en todo el transcurso de la obra y vos decís, no, a mí me lo pagás por adelantado, seguramente no va a vender nada. ¿Se entendió? Sí, claro. Listo. Vamos entonces a el flujo de fondo. ¿Qué es el flujo de fondo? Pregunto. ¿Qué es el flujo de fondo libre? Pregunto. Vamos a ver ahora si... Ángel Corrales, ¿qué es el flujo de fondo? El flujo de fondo libre que vimos en la teoría. La diferencia entre Es la ingreso y diferencia entre ingreso y egreso. Es la diferencia entre ingreso y egreso. Fíjense que acá hay dos maneras de ponerlo. Como nosotros no tuvimos ningún ingreso por venta y tuvimos un egreso, ingreso menos egreso nos da negativo. Ustedes lo pueden poner entre paréntesis, cuando ustedes van, pueden ponerlo de manera contable, cuando les dé negativo van a buscar el formato y lo pueden poner entre paréntesis, que es como se usa a nivel contable, ¿no es cierto? O puede quedar menos 10.000. El primer mes, entonces, tenemos 0 ingreso y tuvimos 10.000 de egreso. Entonces, el flujo de fondo libre es negativo, es menos 10.000 o 10.000 entre paréntesis, ¿sí? Ahora, el valor acumulado
va a ser la suma de estos 10.000 más el mes pasado. Como no tenemos nada, es ese solo. El mes 1, nosotros tuvimos ingresos por ventas de este valor y total de egresos, hacemos la diferencia, nos sigue dando negativo, o sea, nos sigue faltando dinero, ¿no es cierto? Ahora, fíjense que tenemos una característica acá. A este valor, nosotros vamos a tener un flujo de fondos acumulado de la suma de estos dos, ¿sí? Y así vamos construyendo mes a mes nuestro flujo de fondos. Fíjense que acá, cuando empieza a ser positivo este flujo de fondos, recién en el mes 12, ¿ve? Recién en el mes 12 nos aparece 18.000 pesos, ¿no? Entonces, este plan de venta, no digo que esté mal, pero realmente nos lleva a tener que pensar cómo vamos a financiar nosotros todos estos meses que tenemos para atrás, ¿sí? ¿Y cuál es el mes de máxima exposición? Bueno, veamos. Aparentemente tenemos acá 205.473. Pareciera ser que ese mes, el mes 8, el de máxima exposición. Y la máxima exposición de capital está dado por 205.000 pesos. Bueno, abajo, este es un mecanismo para calcular el... Ustedes esto, después ya Mariana les va a explicar cómo hacen para calcular el VAM en la TIR. Yo acá hice un método manual para calcular el VAM, que es con el factor de descuento mes a mes y la sumatoria. ¿Sí? Lo tienen por acá. Vamos entonces ahora a, una vez calculado todo eso, los indicadores. La tasa interna de retorno, como ven ustedes, pintan todos los ingresos, el flujo de fondos, van a la formulita financiera acá, ponen TIR y les va a dar el valor de la TIR. Tenemos ingresos totales y costos totales, por lo tanto la rentabilidad, ¿se acuerdan? Era el cociente dividido 1, y eso en porcentaje. ¿Se acuerdan la rentabilidad total que vimos? Para un costo de oportunidad de 24%, el VAN nos da este valor, 966.000, ¿sí? Bueno, y acá tienen un modelito muy simple, obviamente lo van a tener que adaptar a su proyecto y trabajar todo esto, pero tienen un modelito para arrancar con el proyecto de inversión, para adaptar, para mejorar, lógicamente, en base a lo que ustedes establezcan, al proyecto que tengan, al plan de inversiones, a los valores de venta y al plan de venta. ¿Está comprendido? Sí. Sí, sí, ingeniero. Bueno, obviamente, en la medida que lo vayan trabajando, les puede surgir alguna duda y demás, lo vamos consultando, pero tienen ya una base, porque hasta ahora todo lo que veníamos viendo era teoría. Yo acá les estoy dando un ejemplo, les estoy facilitando un poco el trabajo y les estoy mostrando cómo tienen que trabajar los diferentes temas para poder obtener los ratios, los indicadores financieros. ¿Ok? Bueno. Sí, sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, les dejo de compartir pantalla y ahora le doy la palabra a la profesora que les va a dar la clase. También el material está subido, ¿no, profesora? Sí, sí, ya está subido. Así que también tienen lo que van a ver ahora, que es, digamos, para terminar de conceptualizar todas estas cuestiones que tienen que ver con la parte financiera del proyecto, la fórmula TIM, VAR, los valores, los ratios, interés compuesto y todas esas cositas que son necesarias para poder entender todo esto. Así que bueno, les dejo pero antes con la profesora. Sí, Felipe, antes que sigamos, a mí me parece que ya con esto estaríamos terminado de dar todos los conceptos mínimos para que ellos ya avancen rápidamente, vayan trabajando en su trabajo final integrador. Y ante esto, me parece que tendríamos que fijar una fecha parcial. Bueno. Me parece importante. Y bueno, por las dudas, consensuemos un poquito ahora. Yo estaba pensando que podría ser el viernes 11 de junio,
son 2 semanas enteras que tienen para ir estudiando, ver los conceptos, o no sé si tienen algún parcial esa fecha, porque si bien las clases terminan el 30 de julio, nos agarran 2 semanas enteras de vacaciones. Entonces, como para ir haciendo el primer parcial, o el 11 o el 18, no más de eso. Entraría hasta acá inclusive. Sí, hasta acá. Acá le damos lo de clase o le damos el corte final, digamos. Ok. Bueno, Que alguno levante la voz en representación de todos los chicos, si tienen parciales, el 11 o el 18. 19 11 el parcial, 18 la recuperación. Profe, ¿podría ser el 18? El parcial. El parcial, sí. ¿Están todos de acuerdo con el 18? Sí, Sí, el sí, 18. porque antes tenemos. Sí, dice Macarena. Bueno, Bueno. entonces agendamos para el viernes 18 el parcial. Evidentemente va a ser todo Ok. muy teórico y bueno, después les vamos a dar las características, cómo va a ser el parcial, qué tipo de preguntas van a hacer, pero para que se agenden y ya fijemos fecha. ¿Mm? Bueno, entonces traía toda la parte de planeamiento urbano, la tipología, los mecanismos de planeamiento, la escala, planeamiento urbano, la parte de proyecto de inversión. Sí, hasta acá. ¿Sí? ¿Estamos? Genial. Bueno, Bueno, hasta lo que le hago a todos los financieros. Bueno, los dejo entonces con la profesora. bueno, gracias. Nos estamos viendo el viernes, Dios mediante. Meta. Chao, chao. A ti. Chao, chao. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Ahora no. Ah, ¿qué pasó? Espérenme un minuto. ¿Se ve? Sí. Sí. Vamos a ver un poquito ahora lo que son algunos conceptos básicos de lo que es la matemática financiera, que les va a servir y es una herramienta que van a tener para poder desarrollar lo que es el flujo de fondo y la valoración económica del proyecto y los indicadores económicos. ¿Sí? Es posible que ya algunos de ustedes hayan visto esto en el colegio, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Entonces vamos a decir, ¿qué es una operación financiera? Y obviamente cuando uno piensa en una operación financiera, claramente es una acción de financiamiento, que puede ser activa o pasiva, ya vamos a ver cuál es la diferencia, que siempre va a producir una variación cuantitativa del capital. Esta acción se produce por el simple hecho de que pasa el tiempo. No tengo que hacer nada para que ocurra esta operación financiera, sino sentarme a esperar. Y cuando yo hablo de operación activa o pasiva, les voy a dar dos claros ejemplos. Activa es cuando yo voy y saco un préstamo en un banco, ¿sí? Esa es una operación activa, donde me aplican una tasa de interés activo, que es porque me prestaron dinero. Evidentemente, yo para devolver ese dinero, tengo que esperar que pasen los meses y voy a ir depositando, pero al final de mi ecuación económica yo voy a pagar. Hoy en día, ¿cuánto es una tasa activa para un préstamo personal? Más o menos, ¿tienen idea en qué valores andan? 36, 40. 45, 55. Es mucho. O sea que yo si saco 100 pesos, yo al cabo de, no sé, de X plazo voy a estar devolviendo seguramente al menos entre un 45 y un 55% más de plata. ¿Sí? Esa es una operación activa. Y una operación pasiva es cuando al revés, yo tengo ese capital y lo invierto en el banco a través de lo que es un plazo fijo. Yo deposito esa plata en el banco y el banco me va a pagar una tasa pasiva por haber puesto yo mi plata en su banco y ellos la van a trabajar.
Evidentemente la tasa pasiva está alrededor de entre el 30 y 35%, y esa diferencia que hay entre un 45 y un 35, entre una tasa activa y una pasiva, es lo que gana el banco. Entonces cuando uno dice cuál es el verdadero negocio del banco, cuál es la ganancia del banco, es la diferencia que hacen entre la tasa activa y la tasa pasiva. La tasa activa es de los préstamos que da y la pasiva es del plazo fijo que me paga. ¿Sí? ¿Se entiende esta diferencia? Es muy básica, pero es para que sigamos viendo un poquito más. Entonces, como les dije recién, esta acción simplemente se produce porque pasa el tiempo y significa una variación del capital impuesto. Fíjense, yo ya hablo de una variación del capital impuesto. Ese concepto de capital impuesto es muy de la matemática financiera y es del capital, o que yo saqué el préstamo o que yo deposité. Cualquiera, los dos es lo mismo, pero es un capital impuesto. ¿Sí? Si se pierden o voy rápido, me dicen por favor, ¿no? Entonces, ahora, ¿para qué me sirve estas operaciones financieras? ¿A dónde quiero ir con este análisis? Por el punto de vista de lo que es el financiero, el punto de vista financiero, me va a permitir conocer a ciencia cierta cuál es la mejor o la adecuada utilización de estos recursos, dinero obviamente, según el objetivo que tenemos. Y desde el punto de vista económico me va a permitir determinar cuál es la rentabilidad o beneficio que yo voy a obtener por este capital invertido. ¿Sí? Eso es la importancia de lo que es una operación financiera. Evidentemente que yo para realizar esta operación financiera voy a usar los cálculos financieros. Y esto es lo que vamos a tratar de ver un poquito, cómo se hacen y de qué manera se plantean. Evidentemente el cálculo financiero va a facilitar las decisiones financieras, va a mejorar la optimización de los recursos, que es lo que veníamos hablando, y me va a terminar diciendo cuál es el mejor proyecto que me dé la mayor rentabilidad. ¿Sí? Y ahora les voy a introducir algunas definiciones en cuanto a los elementos con los que va a trabajar. Vamos a llamar como elementos componentes a C el capital, N es el periodo o la duración que dura, o tiempo o duración de la operación. La tasa I es la tasa o el rendimiento por unidad de tiempo. El monto M o C sub N es un capital que va acumulándose. Ya vamos a ver qué diferencia hay cuando yo lo acumulo a interés simple o interés compuesto. Vamos a llamar D al descuento, que es un rendimiento adelantado. Y vamos a llamar valor actual o D sub C o B sub N al valor del documento deducido ese descuento. Estas son definiciones de los nuevos términos que vamos a usar. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las 5 reglas básicas que usa el cálculo financiero? El primero y más importante, que vamos a decir que el transcurso del tiempo siempre me va a generar modificaciones en el capital invertido. Dos capitales son equivalentes cuando están relacionados con una tasa de interés. El capital es dinámico en el tiempo y un capital con riesgo evidentemente vale menos que un capital sin riesgo. Como que la plata es más segura o más insegura. A partir de ahora vamos a ir definiendo algunos conceptos nuevos también. Vamos a decir qué es el interés simple. El interés simple es cuando yo aplico una operación financiera a un capital inicial, que lo vamos a llamar C sub 0, ¿sí? Para obtener un resultado de un capital final. Y es simplemente una función lineal. Fíjense que yo sé que mi capital final es igual al capital inicial multiplicado 1 más la tasa de interés a la n, donde n ya habíamos dicho que es el periodo o los plazos que yo estoy haciendo la inversión de este capital. Esta fórmula lineal o este procedimiento se utiliza mucho para ventas de ahorro, para préstamos con interés directo, para artículos de hogar, algunos cálculos de renta a plazo fijo, y por ahí en algunos descubiertos en cuanto a función lineal. ¿Sí?
Ahora vamos a decir que el interés compuesto va a ser una función exponencial. Fíjense que yo ahora se las presento. Perdón, estoy yendo para atrás. Que es de este tipo. C sub n va a ser igual a un capital inicial multiplicado 1 más la tasa de interés a la n. Y este tipo de capitalización, porque fíjense que cuando ustedes escuchen, se capitalizó a interés compuesto, quiere decir que mi capital inicial, que era C sub 0, va a ser exponencialmente, se va a ir adicionando esta parte exponencial al capital inicial para dar un capital final. Y esto se usa para préstamos a largo plazo, es la financiación que hacen las tarjetas de crédito. Fíjense que por ahí uno dice, pago lo mínimo, y después la tarjeta se te dispara en las nubes, y vos decís, ¿por qué se me disparó tanto? Bueno, porque usan este tipo de capitalización del capital inicial. Entonces, yo acá les voy a dar un ejemplo de cómo va multiplicándose y adicionándose ese capital aplicándole la tasa de interés, o interés simple o interés compuesto. Fíjense que yo parto de un periodo 1 donde el capital inicial, que era mi C sub 0, era 100, un interés del 4%, vamos a suponer mensual o por periodo. Si yo lo hago a interés simple, yo después que termine el primer periodo voy a llegar a un monto de 104. O sea, yo tenía mi capital inicial más la tasa de interés, llego a un 104 pesos. En el segundo periodo, yo voy a seguir con 100 pesos. El interés, como ya son 2 periodos, va a ser de 8 y voy a llegar a un monto final, al final del segundo periodo, de 108 pesos. En el tercer periodo, arranco con los mismos 100 pesos, el interés es de 12 y llego a un capital, después del tercer periodo, de 112. ¿Sí? Y así sigo en el cuarto y quinto periodo. Ahora, si yo quiero hacer esta capitalización a interés compuesto, la diferencia que hay es que me voy a ir adicionando. Voy a arrancar con los mismos 100 pesos, le aplico un interés de 4 y llego a 104 al final del primer periodo. Yo cuando arranque el segundo periodo, ya arranco con estos 104 pesos, le aplico el interés de este periodo y llego a 108,16. En el tercer periodo voy a arrancar con estos 108,16, le aplico la tasa de interés del 4, que es el 4,32 que dice acá, y llego a 112,48. Y así siguiendo, fíjense que al final de la misma cantidad de periodos, que eran 5 periodos de tiempo, con el mismo capital inicial, yo tengo a interés simple que llego a 120 y a interés compuesto llego a 121,66. Y usted me va a decir, bueno, profesora, no es tanta la diferencia. Y no es tanto si hablamos de 100 pesos, pero si yo hablo de 100.000 pesos o hablo, no sé, de 100.000 dólares, y obviamente que es un número considerable. Entonces, lo importante que entiendan es que a interés simple se va adicionando el interés y es una función lineal. En cambio, el interés compuesto es una función exponencial que a cada periodo se le va incorporando el interés del periodo anterior. ¿Sí? ¿Dudas, consultas, preguntas? El interés, el interés del compuesto, ¿cómo va creciendo? Es el mismo 4%, no va subiendo. Lo que pasa es que si yo hago el 4% de 104 es 4,16. Ah, bien. Si yo hago el Sí. 4% de 108 es 4,32. Por eso es que el interés también va subiendo. Pero el interés sigue siendo el 4%. La diferencia es que el interés simple es el 4 siempre sobre 100. El interés compuesto es el 4% sobre este C sub 0 que va cambiando. Fíjate que pasa de 100, 104, 108. O sea, el capital inicial va cambiando. O sea, en cada periodo de tiempo, el capital inicial es el que varía en lo que es el interés compuesto. ¿Sí? ¿Se entendió, Macarena? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta de la diferencia entre interés simple y compuesto? Profe, no me quedó muy claro cómo varía el capital según el periodo para el interés compuesto. El interés compuesto, a diferencia del simple, es que a cada periodo, o sea, el interés se va adicionando al capital inicial. Esa es la gran diferencia. Yo, por ejemplo, digo, el primer periodo, el primer mes yo arranqué con 100 pesos.
El interés era del 4%, son 4 pesos, el monto final del primer periodo es 104. Cuando voy al segundo periodo, se me capitalizó el interés, y ese es el concepto que muchas veces uno lo escucha, y esto es lo importante que lo entiendan. En el segundo mes, bueno, en el segundo periodo, mi capital inicial ya no es 100 pesos, ya pasó a ser 104. ¿Sí? Entonces, el 4% de 104 es 4,16. Ese 4,16 lo voy a adicionar al capital inicial del segundo periodo y pasa a ser 108,16. En el tercer periodo, mi capital inicial es este 108,16, perdón, se nos fue. Le adiciono el 4% de interés, que es este 4,32, y llego a 112,48. Y así siempre el interés se va adicionando al capital. Por eso es que cuando yo arranco los periodos siguientes al primero siempre es distinto. El capital inicial en el interés compuesto nunca es igual. ¿Sí? No es como el interés simple que se mantiene constante. Ahora vamos a ver una gráfica. A ver si la tengo. No, no la tengo. Pero eso es lo importante, la diferencia entre los dos. Que en el compuesto se adiciona el interés al capital inicial. Y se sigue como haciendo una manera exponencial. Ustedes piensen en la gráfica exponencial. ¿Sí? Es por eso que se dice se disparó. ¿Y por qué se disparó? Y bueno, ¿por qué se me disparó el cálculo de este monto por interés compuesto? Porque me sigue adicionando al capital inicial. ¿Se entendió, Florencia? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta de la diferencia entre interés simple e interés compuesto? Bueno. Yo hace rato les dije que también vamos a ver lo que se conoce como valor de D, que era el valor de descuento y el valor actual aplicado al descuento. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es el descuento? ¿Qué es un descuento comercial simple o bancario? Es un interés que se cobra sobre un documento, generalmente a muy corto plazo, en forma de adelanto. Cuando yo doy un pagaré, por ejemplo, a mí me pagan con un pagaré, voy al banco, quiero negociar el pagaré y el banco me dice, pero este pagaré se le vence de acá a 6 meses. Y yo digo, bueno, sí, pero yo lo quiero cambiar ahora, yo necesito la plata ahora. Y en ese momento el banco lo que me va a aplicar es el descuento. Es decir, me va a descontar por 6 meses que estoy adelantando el cobro una X cantidad de dinero. Y eso es lo que se conoce como descuento comercial o bancario. También pasa lo mismo si quiero ir a cambiar un cheque en forma anticipada. Si yo tengo un cheque a fecha y lo quiero ir a cambiar antes, el banco también me va a aplicar un descuento sobre ese cheque. Y en este sentido vamos a llamar el valor actual o el valor final, lo vamos a llamar B, y en definitiva lo que me importa de este concepto es que se entienda que ¿El pagaré quién lo emite? ¿Cualquier persona puede emitirlo? ¿Cómo funciona? ¿qué cosa? El pagaré. Claro. Si vos tenés una cuenta en el banco, podés hacer un cheque. Si querés darle un pagaré, que es una forma, que es como un cheque que también tiene sustento legal, pero ya no se usa tanto, pero sí existe, también lo podés emitir vos. Generalmente esto está más relacionado con los cheques, en lo que respecta a nosotros. En definitiva, lo que yo quiero que ustedes sepan es que cuando yo hago el descuento a interés simple, ¿sí? Voy a usar esta fórmula. Fíjense que yo les decía, mi valor actual B va a ser igual al valor del capital que estoy hablando menos este descuento, que es D sub C. Haciendo esta
esta unión de términos me va a quedar que el valor actual va a ser igual al capital que tiene ese pagaré o ese cheque, que es este C, multiplicado 1 menos el descuento por la cantidad de periodos en que yo estoy adelantando. Así como yo antes sumaba, ¿sí?, para el interés, porque avanzaba en el tiempo, en el descuento tengo que restar. Entonces vamos a suponer que yo tengo un pagaré o un cheque de 100 pesos con una tasa de descuento del 5% y estoy adelantando 8 periodos de tiempo. Esto quiere decir que mi valor actual de este pagaré o el cheque va a ser 100 por 1 menos la tasa de interés, que es 0,05, la tasa de descuento, por 8, que es la cantidad de periodos que yo estoy adelantando, y voy a cobrar 60 pesos. ¿Sí? Yo tengo un pagaré de 100 pesos y si lo adelanto 8 meses u 8 periodos de tiempo, hoy estoy cobrando los 60 pesos que dice el cálculo que hicimos. Esto es si yo hago un descuento comercial simple. ¿Se entiende qué es este concepto de descuento comercial simple o bancario? Y eso, por ejemplo, ¿en qué negocio lo hacen hoy en día? ¿Dónde se puede ver? ¿Cuándo se puede hacer? Cuando vos hagas obra pública y te dé el gobierno un cheque diferido de acá a 6 meses y vos digas, yo no puedo esperar 6 meses para cobrar. Entonces vos, como empresa constructora, que es muy común en la construcción, es muy común, vas a ir al banco macro, porque realmente son todos cheques del banco macro, y le vas a decir al señor banco, yo quiero que me descuente este cheque y quiero cobrarlo hoy. Y el banco te va a decir, no, pero ¿sabe qué, ingeniera? Usted tiene para cobrarlo de acá a 8 meses. Bueno, sí, pero yo no lo puedo esperar. Y te hacen una regla. Ahora, si te hacen el descuento con esta fórmula de interés simple, es así tan lineal. Esto es una función lineal, ¿sí? Ahora lo que quiero que veamos es cómo se hace el descuento a una función exponencial, que también te lo hace el banco. ¿Sí? El banco te dice, bueno, vos no querés esperar los 8 meses, yo te doy la plata ahora. Pero si yo te doy la plata ahora, no son 100 pesos, van a ser 60. ¿Sí? Pero, ¿y qué pasa con los 40? Y ¿Lo es lo que el pierdo? banco, claro, vos lo perdés, pero el banco es lo que el banco gana por pagarte anticipadamente el cheque. Porque un cheque a plazo fijo, ¿qué quiere decir? O a fecha determinada, que a mí me dice, páguese a la Ingeniería Ibarra de acá, no sé, al 12 de noviembre, el monto de 100.000 pesos. Y yo no puedo esperar. Esto es una urgencia que tienen generalmente los dueños. O sea, yo tengo la urgencia, el banco no tiene ninguna urgencia. Si yo voy al banco, el banco va a decir, no, pero ¿sabe qué, ingeniera? Usted este cheque lo tiene para cobrar el 11 de noviembre. Y usted está viniendo 8 meses antes, o 6 meses antes, o 5 meses antes, bueno, yo se lo pago. Pero, digamos, el que aguanta el cheque es el banco. ¿Y quién tendría que darle los fondos al banco para que se haga efectivo el pago de ese cheque? El gobierno, o el que El esté gobierno. haciendo pago. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco con este tipo de operación? Te financia o te anticipa a vos el cobro de un cheque, de una obligación que tiene el gobierno con vos, y el banco es como que te anticipa, te dice, bueno, yo te voy a pagar y yo lo aguanto el cheque. Y cuando el gobierno le deposita al banco el monto de la plata equivalente de ese cheque, hay unos 40 pesos de diferencia que obviamente los gana el banco. ¿Sí? La otra que te queda es sentarte a esperar que llegue la fecha de vencimiento del cheque y lo cobras, y cobrar los 100 pesos. Este es un artificio financiero. Pero yo lo que necesito que entiendan es que si yo una plata futura hoy la quiero cobrar anticipadamente, significa que el banco me va a hacer un descuento. Puede ser un banco, puede ser un cambista, puede ser un ahorrista, puede ser cualquiera de las personas. Yo lo digo un banco porque dale una cuota de seriedad a la transacción. Pero si vos vas a un cambista, un arbolito, también te lo puedo hacer. Y capaz que una tasa de descuento de 5, no, dice, no, yo te voy a hacer una tasa de descuento del 10%, el 15%. Es una transacción financiera. Así como si yo recién les decía, tengo un capital y lo invierto en plazo fijo, el banco me va a pagar a mí, eso es una actividad que suma interés y hace que yo me capitalice.
evidentemente esta acción o este sistema financiero de descuento me está quitando valor a mi capital, pero estoy ganando en tiempo y en urgencias, ¿sí? No es obligación que vos todos los cheques los cobres anticipadamente. Puede pasarte que vos no necesites y de una manera de ahorro decís, bueno, listo, lo guardo, lo ahorro y cuando lo cobro y cobro los 100 pesos. Pero bueno. Esta consideración también se puede hacer en el sentido de, por ejemplo, no sé, uno quiere ir a pagar un auto y dice, son 12 cuotas de tanta plata, y yo digo, bueno, ya conseguí toda la plata y acelero todas las cuotas y que me hagan un descuento por entregar tanto tiempo. También te hacen el descuento si vos haces pago anticipado, sí. Pero bueno, eso también tiene que ver con los sistemas en que vos sacaste el crédito plenario, pero sí, también te hacen un descuento. Lo importante de este concepto, y si les quedó un poquito más claro lo que es el descuento comercial o bancario simple, es que entendamos que la plata a futuro no vale lo mismo que la plata a hoy en día. Que yo tenga 100 pesos hoy, no van a ser los mismos 100 pesos que voy a tener a fin de año. ¿Sí o no? Y ustedes lo viven a diario. Si yo digo, tengo 100 pesos y los guardo y los ahorro, y hoy me alcanza, por ejemplo, para un kilo de pan, y ya seguramente el mes que viene no me va a alcanzar para un kilo de pan. ¿Para qué me va a alcanzar? Y capaz que me alcanza por medio kilo, ¿sí? Porque sabemos, y esa sí es una pauta de las actividades financieras, es que la plata a futuro no tiene el mismo valor que la plata presente. ¿Sí? Entonces, como yo no quiero perder plata, ¿por qué el banco me paga una tasa de interés si yo pongo plazo fijo? Porque el valor de la plata no es lo mismo a futuro que a presente. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué va a influir? Bueno, tendrá mucho que ver la inflación, la situación económica, la situación política de un país. En nuestro país vale menos que en muchos otros lugares. Si uno piensa, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país estable, si vos vas hoy con 100 dólares, esos 100 dólares te va a alcanzar para lo mismo si vas de acá 2 o 3 años. Porque tienen una economía ordenada, porque tienen una inflación controlada, y básicamente el valor de las cosas es bastante similar de un año a otro, que no es el caso de nosotros. ¿Sí? Pero se entiende lo que es el concepto de valor del dinero hoy, de valor futuro, y cobrar anticipadamente un pagaré o un cheque. Sí, profe. Sí, señora. ¿Sí? Bueno, este descuento que yo les acabo de mostrar, que termina siendo este valor B sub B igual a C multiplicado por 1 menos D por N, esto es si yo hago el descuento a interés simple. Si yo hago el descuento a interés compuesto, la fórmula que nosotros vamos a usar es esta. La termina quedando que el valor... Fíjense que yo acá les cambio un poco la nomenclatura, pero quiero que nos concentremos en esta. Yo voy a decir que mi valor C sub N o capital final era igual al capital inicial, esto lo vimos en interés compuesto, multiplicado 1 más la tasa de interés a la N. ¿Sí? La primera formulita es la que vimos cuando hicimos a interés compuesto. Ahora lo que nosotros vamos a hacer, el descuento va a ser al revés. Vamos a decir que mi capital inicial, que va a ser capital hoy presente, va a ser igual al capital futuro, que es el C sub N, dividido 1 más la tasa de interés a la N. Y acá les doy un ejemplo. Tenemos un pagaré que quiero anticipadamente cobrarlo en el octavo periodo, con un valor de 5.000 pesos y una tasa de descuento del 5%. Si yo hago a interés compuesto, voy a decir que mi valor C sub 0 o presente es 5.000 dividido 1 más 0,05 a la octava. Y fíjense cuánto disminuye el valor de descuento de ese capital si yo lo cobro anticipadamente 8 meses antes, de 5.000 a 3.384. Es mucho, ¿no?
Sí, un montón. Es un montón. Bueno, ese es el descuento a interés compuesto. Y esta fórmula que ven acá, que dice C sub 0 igual a C sub n dividido 1 más la tasa de interés a la n, también la conocemos y la vamos a definir como el concepto de actualización de capital. Todo esto era para esto, para llegar a este valor. Nosotros ahora, cuando nosotros veamos los cálculos financieros, yo necesitaba que entiendan la diferencia que es adicionar capital y tener más valor y descontar capital. Entonces, fíjense que acá sí les hice una grafiquita donde se ve. Yo, para lo que es la capitalización, arranco de un valor de C sub 0 hasta un valor C sub n, que va a ser el valor final. Cuando yo hablo de interés compuesto, y estoy hablando de que voy capitalizando el monto del dinero, fíjense que es esta flecha roja que dice interés compuesto. ¿Sí? O sea que yo arranco de un valor C sub 0 y voy a llegar hasta un valor C sub n, y acá capitalicé, ¿sí?, el monto de dinero. Cuando yo hablo de descuento, estoy hablando de un valor final C sub n y quiero descontarle y voy para atrás. Y voy a tener que llegar a un valor C sub 0. Esa es la diferencia entre una capitalización, que es el IC de rojo, y el descuento, que es la flecha azul. Espero que les quede un poquito más claro con la gráfica, pero bueno. ¿Estamos? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces hasta ahora quiero que se queden con este concepto. Este que vimos recién, que vamos a llamar que la actualización, y la actualización es cobrar anticipadamente un valor futuro, sí, a interés compuesto se calcula de esta fórmula que está acá. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco qué tipo de tasas hay, porque ese también es un tema bastante importante. Y generalmente vamos a decir que la tasa nominal es un tipo de tasa que trabajan los bancos, es una tasa que se pacta en una operación. Generalmente la podemos expresar en términos anuales, mensuales, quincenales o días. Por ejemplo, si yo voy a un banco y veo que la tasa nominal JM, que es la sigla, y se pone J30, quiere decir que a 30 días la tasa nominal es del 15%. ¿Sí? Y se representa de esta manera. Esto es para que ustedes entiendan de qué manera van a encontrar las tasas en los bancos. Obviamente yo también puedo decir que tengo una tasa proporcional. La proporcionalidad va a estar dada si yo la quiero expresar en mensual, trimestral o anual. Fíjense que yo acá les hago un ejemplo de la tasa proporcional en 30 días, de una tasa nominal que habíamos visto del 15%, y yo la quiero transportar a 30 días. Fíjense que hago la proporcionalidad. Y si yo le digo en días cuánto es, va a ser 1,23%. Si yo la quiero expresar en 30 días. ¿Sí? Pero bueno, son artificios. Si yo también quiero hacer una proporcionalidad a lo que es la tasa nominal anual, que es la tasa más común que ustedes van a encontrar en el tablero de un banco, la tasa nominal anual, fíjense que yo también la puedo expresar en forma proporcional. Si la quiero semestral, la divido en 2, cuatrimestral la divido en 3, y si quiero mensual, la divido en 12. ¿Sí? Y esta tasa proporcional es la más importante. Yo no tengo abierto el Excel que les dio recién el ingeniero, pero si ustedes lo bajan, fíjense en... Espérenme un ratito. Fíjense que en un momento dado de la presentación les hablaba del costo de oportunidad, que era igual a la tasa nominal. Bueno, después mírenlo. La tasa nominal, en ese sentido, va a estar dado que es la tasa que el banco te paga en forma de plazo fijo, puede ser. ¿Sí? A ver, espérenme un ratito, voy a ver si les puedo abrir el archivo ese. Bueno, no, ya se los muestro cuando termine, si no me voy a hacer más lío.
ahora cuando terminemos con esta presentación les voy a mostrar lo que les digo, que es el costo de oportunidad, la tasa nominal anual, que es la tasa que fija un banco en forma anual, ¿sí? Y generalmente está relacionada con la tasa a plazo fijo. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a las tasas? No, ingeniero, yo no. No, después. O sea, esto es como para que vayan interiorizando un poco la diferencia. También tenemos la tasa activa, la tasa pasiva, la tasa de préstamo, la tasa de préstamo prendario, la tasa de... Y así hay millones de tasas. Pero lo importante es que ustedes entiendan que si yo tengo una tasa nominal anual, la puedo hacer proporcional. ¿De qué manera? De esta. Si tengo una tasa nominal, también la puedo expresar en porcentajes o bueno, según la cantidad de días, ¿sí? Es para que ustedes sepan cómo se trabaja con las tasas y que existen un montón, créanme que un montón de tasas. Y ahora volvemos de vuelta a lo que era el flujo de fondos. Y el flujo de fondos ya habían visto que la diferencia entre ingresos y egresos de una empresa en una caja o en un proyecto es uno de los mejores instrumentos básicos de gestión en lo que es una empresa. Y para el proyecto se ejecuta según el plazo de duración del proyecto. Con respecto al plazo de ejecución del proyecto, cuando ustedes hagan su proyecto y planteen su proyecto de inversión, no es el plazo de ejecución de la obra. El proyecto, como bien les dijo el ingeniero, va a ser desde el momento cero que uno piensa el proyecto y lo van a hacer seguramente, si la obra dura un año, seguramente por 6 o 7 meses u 8 meses más. Va a tener que ver hasta el momento que yo cobre la última cuota del último de los dueños de los departamentos. ¿Sí? Entonces, lo que es el plazo del proyecto siempre es superior al plazo de la obra. Entonces, acá también les hago una pequeña reseña de cuáles van a ser todos los ingresos que van a tener en cuenta en el flujo de fondo. Entonces van a ser todo lo que es la venta, ¿sí?, de productos o de servicios. Puede ser que también tengan algún activo de la empresa, puede haber aportes de los socios, puede haber algún préstamo, que eso también va a ser importante y capaz que el ingeniero no se los mencionó, pero ya van a ver ustedes que cuando vayan avanzando, vayan trabajando con el flujo de fondos de cada proyecto y vean que un proyecto tiene un valor negativo, una caja negativa, por, no sé, el modelo que él les mostró tenía al menos 12 meses de valores negativos, o 20, no me acuerdo. Es insostenible un proyecto que tenga tantos meses negativos. Quiere decir que vos durante un año o 20 meses tenés que poner plata, ¿sí? Entonces ahí aparece la figura de préstamos de entidades. Y el préstamo de las entidades de los bancos va a ser para los inversores o para los dueños del proyecto. Y eso es algo que ustedes van a terminar poniéndolo, la mayoría de los grupos, porque van a ver que es imposible si no el financiamiento, dependiendo del ritmo de venta que también planteen, obviamente. Y puede haber algún otro tipo de fuente de financiamiento. Fíjense que el ligero les dijo, y se los dijo al pasar, de que uno de los primeros egresos más importantes es la compra del terreno. Cuando nosotros hablamos de la compra del terreno, les dijo, y no sé si estuvieron atentos, que generalmente se hace por canje o permuta hasta el final del proyecto. Y sí es cierto, pero también es cierto que hay veces que no te quieren recibir un canje y el dueño o el propietario del terreno te dice, no, yo quiero la plata. Y es un ingreso fuerte que hay que hacer. Entonces también hay que evaluar cuál va a ser la fuente de financiamiento para iniciar el proyecto. Y en egreso, bueno, lo que ya les dijo, los costos fijos, los variables. Los fijos van a ser obviamente los honorarios, los gastos, la obra en sí mismo, y los variables podrán ser algún tipo de honorario, algún insumo. Pero bueno, mientras que lo tengan todos, y van a tener que pensar todos los gastos que van a tener en el proyecto. También vamos a tener como egreso los costos financieros, porque si yo pedí un préstamo para desarrollar mi proyecto de inversión, evidentemente a lo largo del proyecto yo ya voy a tener que empezar a pagar la cuota.
tendré que tener en cuenta el mantenimiento de las cuentas, en las comisiones bancarias, tendré que tener en cuenta también si compré equipos o hice alguna inversión, cómo va a ser la amortización de esos equipos y cómo va a ser el mantenimiento. Pero bueno, esto es para agregar lo que él ya dijo, ¿no? Y acá llegamos al valor actual neto. ¿Cómo se calcula? Vamos a decir que el valor actual neto es VAN, es la sumatoria de los flujos de fondos actualizados. Y cuando yo hablo de actualización, estoy hablando de descuento. Fíjense que en definitiva esta fórmula del VAN termina siendo la fórmula de descuento de traer un valor futuro de dinero a un valor presente. Ustedes van a hacer los flujos de fondo, van a empezar en el mes 0 y van a llegar, supongamos, al mes 20, que dure el proyecto. Y van a hacer proyecciones de ingresos y egresos, y van a sacar flujos de fondos mensuales. Ahora, para la determinación del VAN, ¿qué dice cómo se calcula el VAN? Se hace la sumatoria de todos los flujos de fondos mensuales actualizados. Y la actualización, vuelvo a repetir, es el concepto de descuento. ¿Sí? Es traer de valor futuro a un valor presente cuánto vale el dinero de mi flujo de fondos. ¿Dudas, consultas? Es un concepto muy importante que les acabo de decir, ¿no? Ingeniero, ¿es el valor de futuro a presente? El VAN es la sumatoria de los flujos de fondos futuros descontados a la actualidad. O sea, cuando yo hago dividido 1 más la tasa de interés a la n, lo que estoy haciendo es el descuento del flujo de fondo de ese mes dividido, cuando yo divido estoy actualizando o descontando. Ahora, en términos de la matemática financiera que vimos recién, estoy descontando. En VAN se dice que estoy actualizando, pero es el mismo concepto. Actualización o descuento es lo mismo, en conceptos matemáticos. ¿Sí? Con esto que les dije recién, no es lo mismo un valor a futuro de un monto de dinero que un valor presente. ¿Yo qué estoy haciendo con el flujo de fondo? El flujo de fondo va a ser, esta sumatoria se va a terminar desmembrando en que sea igual al flujo de fondos del mes 1 dividido 1 más la tasa de interés a la 1, más el flujo de fondos del segundo mes dividido 1 más la tasa de interés al cuadrado, más el flujo de fondos del tercer mes dividido 1 más la tasa de interés al cubo. Y así voy a ir descontando. Y cuando yo digo descontando es lo mismo que actualizando los flujos de fondos. ¿Para qué? Para sumarlos todos en el mismo momento. Y este es el concepto importantísimo del VAN. Yo lo que estoy haciendo para saber si la plata a futuro me va a servir, me va a valer algo o no va a valer nada, las tengo que traer todas a un mismo tiempo. ¿Y cuál es ese tiempo? El momento actual. Las tengo que traer todo a un mismo momento. ¿Sí? Por eso es que se hace esta actualización. Entonces voy a ir actualizando cada uno de los flujos de fondo y los voy a sumar. La suma de la actualización de los flujos de fondo es lo que se conoce como VAN, valor actual neto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo ya sé que tienen muchas, pero no importa. Vamos a seguir y cuando vayan haciendo la práctica, vamos a ir reforzándolo. Fíjense que el ingeniero les dijo también, yo acá abajo tengo una regla para hacer el cálculo del VAN en forma manual. Yo se las recomiendo que le empiecen usando así, y ya vamos a ver después la planilla. Hasta que estén cancheros y vean cómo lo calcula el Excel. El Excel sí te calcula el valor actual neto y sí te hace los descuentos. Pero bueno, la forma en que se carga la información y se carga las tasas de interés y todo lo demás es bastante particular. Así que como va a ser la primera vez que lo van a hacer,
sí lo hacen en forma manual, así como lo hizo el ingeniero. Ya vamos a ver después la planillita de vuelta. Y después también menciona el ingeniero que el otro indicador para determinar si un proyecto era rentable o no, íbamos a trabajar con la tasa interna de retorno, o la TIR. Y nosotros vamos a decir que la TIR de un proyecto es la tasa de descuento, ya sabemos que es la tasa de descuento, que hace que el valor actual sea cero. Es decir, que el valor actual neto sea cero, en definitiva, quiere decir que va a ser la tasa que me iguala los ingresos descontados con los egresos descontados. ¿Sí? Siempre estamos hablando que van siempre actualizados. Actualizado es descontado. Entonces, ¿qué me va a hacer la TIR? Es la tasa de descuento que me equipara los ingresos descontados con los egresos descontados. Y obviamente, si yo tengo este término que usé en la fórmula del BAN, este término 1 más I a la N, fíjense que acá N siempre va a ser el plazo de duración del proyecto. Si yo tengo un proyecto que es a 20 meses, evidentemente mi tasa de descuento va a ser 20 tasas, ¿sí o no? De cálculo numérico nomás digo yo esto, ¿no? Si yo tengo que tener una sumatoria de 1 más I a la N, voy a tener N tasas que me pueden hacer el BAN igual a 0. ¿Sí o no? Sí, sí. Matemática aplicada. ¿Sí? Entonces, yo tendré que encontrar cuál es la tasa, porque también es cierto, y esto también quiero que lo sepan, que si bien yo puedo tener 20 tasas, hay muchas que van a ser no representativas. Y ya lo van a ver ustedes cuando la calculen. Entonces, de acá fíjense que yo voy a hacer que la TIR va a ser igual a la sumatoria de los flujos de fondo dividido 1 más la tasa de interés a la N, igual a 0. Y yo de esta fórmula tengo que despejar el valor de I. Y este valor de I, como les acabo de decir, si fuera el proyecto de 20 meses, son 20 raíces que puedo sacar. ¿Sí? Bueno, así como se calcula. ¿Y ahora qué significado tiene? Y ahí es donde vamos a entrar con los criterios de evaluación. Cuando yo hable de los criterios de evaluación, el primero con el que nosotros vamos a trabajar es el criterio del BAN. ¿Qué dice el criterio del BAN? Que para que un proyecto sea rentable, el valor actual neto tiene que ser mayor a 0. Si es igual a 0, el proyecto es indiferente. Que si es indiferente quiere decir que no gané y no perdí plata, pero sí perdí tiempo. ¿Sí? Pasé 20 meses y no gané ni perdí. Y si me da menor que 0, el proyecto es no rentable. Claramente, en ese momento, si el BAN te da menor que 0, tendrás que reprogramar tu proyecto y ver qué está pasando porque estás perdiendo plata. Para eso sirve esto. Para saber yo anticipadamente, en el momento que estoy haciendo el planteo de un proyecto de inversión, estoy haciendo proyecciones para saber si yo voy a ganar o voy a perder plata. ¿Sí? Ese es el primer criterio que vamos a trabajar, que es el criterio del BAN. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Cuál va a ser el criterio de la TIR? El criterio de la TIR va a decir que si mi tasa interna de retorno, que sea representativa, y ustedes ya se van a dar cuenta cuando hagan el ejercicio, sea mayor a la tasa de banco, de mercado, o la tasa nominal anual, evidentemente si mi tasa es mayor, mi proyecto va a ser rentable. Si es igual a la tasa de mercado, es indiferente, no gané ni perdí plata, y si es menor que esa tasa, perdí plata. Y también va a ser lo mismo, no es rentable, no tendré que replantearme el proyecto. Y el tercer criterio, que es el criterio de la ABC, dice que el valor actual de los beneficios o ingresos dividido el valor actual de los costos, si es mayor a 1 es rentable, si es igual a 1 es indiferente, y si es menor que 1, esto no es rentable. Fíjense, no termina siendo una desagregación de lo que era el BAM, pero de todas maneras es también un criterio que es bastante utilizable.
Esos son los 3 criterios que van a tener que adoptar y ya. Por lo menos el del BAN y de la TIR seguro. ¿Sí? Superado la etapa de los indicadores estos económicos para ver si el proyecto es rentable o no, lo que se hace a continuación y para terminar es los análisis de sensibilidad. Los análisis de sensibilidad es cuando nosotros sometemos al proyecto a distintas situaciones críticas para ver si el proyecto sigue siendo rentable. Vamos a suponer que nosotros hicimos nuestro análisis económico-financiero, el proyecto me da absolutamente rentable, me da un BAN mayor a 0, y acá sí me olvidé hacerles esta pregunta, que el BAN sea mayor que 0. Sí, va a tener un valor numérico. ¿Es un valor adimensional o dimensional? El BAN. ¿En qué se expresará el BAN? ¿En la moneda? En la moneda. Sí, en la moneda. Entonces, ¿cómo se hacen los análisis de sensibilidad? Yo puedo optar, por ejemplo, de decir, a mi flujo de egresos someto al proyecto a una variación en el costo de la construcción del 50%. ¿Sí? Y veo cuáles son los resultados que obtengo si hago esa simulación. Puedo además decir, en lo que es el ingreso al proyecto, vamos a hacer que mis ingresos se vean disminuidos en un 60%. Quiere decir que a mí me cuesta venderlo y se me disminuyeron las ventas. Y también veo cuál es el resultado que obtengo, vuelvo a calcular el BAN con ese tipo de situación. Y quizás una muy extrema sería, aumento el costo de la construcción en un 50%, disminuyo las ventas en un 60%, y las dos cosas al mismo tiempo, y ahí veo qué valor de BAN obtengo. Si así todo el proyecto sigue siendo rentable con las dos situaciones simultáneas, evidentemente mi proyecto es absolutamente rentable, ¿sí? Si evidentemente el proyecto pasa de ser rentable a ser indiferente o no rentable, y obviamente que sé que estoy jugando en una situación de mucha vulnerabilidad. Y en ese caso también tendré que ver qué hago. Pero generalmente cuando se presentan estos proyectos para valoración de algún banco, de algún agente financiero o de inversionistas, van acompañados por estos análisis de sensibilidad. Y de alguna manera se conoce y se dice que esto sirve para ver hasta dónde o hasta cuánto resiste un proyecto. Por eso es que son tan importantes, ¿sí? Y las situaciones pueden ser las que ustedes planteen. Y eso nos va a dar un límite del proyecto. Bueno. Mucho, ¿no? Para un solo día. Yo sé que sí. Sé que Mucho para un lunes. Mucho para el lunes. Pero bueno, la verdad que la idea era que terminen, que pasen teniendo los conceptos todos en la cabeza. Ahora van a tener que empezar a leer, practicar, mirar, y seguramente van a tener millones de preguntas después. Pero sí les recomiendo que empiecen con la parte de la evaluación económica financiera, van a tener que hacer el estudio de mercado, van a tener que hacer la determinación de la carpeta técnica. El ingeniero ya les habló. Yo igualmente ya les subí a la plataforma en una separación mínima que van a tener que tener en cuanto a las 3 carpetas: la carpeta técnica, la económica financiera y la comercial. Plataforma. Es importante que vayan haciendo, y van a tener que ir haciendo todas medio simultáneamente, porque no vas a poder hacer un flujo de fondos si no tenés un estudio de mercado, no vas a poder hacerlo si no tenés ya determinado el costo de la construcción, si no tenés hecho una proyección de obra ni una proyección de venta. ¿Sí? Yo sé que es mucho. Por eso, como está muy bueno, le vamos a tomar solo la parte teórica de proyectos de inversión.
¿Alguna duda? Bueno, hagamos una cosa, léanlo, practíquenlo hasta el viernes, por favor, empiecen a ojear, empiezan a leer la teoría, el proyecto. Sé que es mucho, sé que es algo que nunca han visto, pero sí créanme que les va a venir muy bien saber estos conceptos, pero muy bien. ¿Estamos? Bueno, si no tienen ninguna duda, consulta y o preguntas, nos vemos el viernes. Bueno, ingeniero, hasta luego, gracias. Hasta el viernes. Hasta el viernes, gracias. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Menos mal que termine va a decir, ¿dónde está esta chiquita?